Bueno, seguimos ahora con Juliana Nanclares. Ella es abogada, magíster en responsabilidad contractual, extracontractual civil y del Estado por la Universidad Externado de Colombia y actualmente también es estudiante de doctorado en esa misma universidad. Se desempeña como jueza administrativa y es catedrática de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia. Está Juliana haciendo ahora una estancia en el marco de su investigación doctoral aquí en Girona. Le agradecemos tanto por visitarnos, compartir sus ideas, como por la participación en este workshop. Tienes más o menos unos 20 minutos para la presentación y luego abrimos debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aprovechar la oportunidad para darle las gracias a la universidad, a los organizadores del evento, a Diego Papayanis y a Jordi Ferrer también, quien me han recibido en su casa de estudios a fin de tratar de mejorar y efectivamente mejorar la propuesta que les presentaré el día de hoy. La ponencia se denomina Límites de la satisfacción como forma de reparación en la responsabilidad del Estado en Colombia. Ello en sí mismo tiene varios desafíos y comenzar diciendo que se enmarca en un contexto muy particular, que es el contexto colombiano, en donde, como veremos, y hace parte de los propósitos de la presentación, apuntaremos a identificar la problemática que se presenta en la adopción o la implementación o la aplicación de formas de reparación no pecuniarias o no convencionales en la responsabilidad del Estado en Colombia, para luego revisar el estado de la cuestión relativa al concepto de satisfacción y por qué desde ya pues puedo decirlo, adopto una postura de que es necesario que estas medidas estén en la responsabilidad del Estado, pero que tenemos que limitar su alcance para que logren cumplir con el propósito al cual están destinadas. Y finalmente, relacionado con esto, la finalidad es orientar o dar un camino, una luz de cómo la satisfacción se introduce en la teoría general de la responsabilidad del Estado. Es decir, no podemos mirarla de manera aislada a la teoría de la responsabilidad y al mismo derecho de daños. Así entonces comenzaré planteando la problemática, dando algunos ejemplos de la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, luego analizando el concepto de satisfacción para finalmente, y aquí es donde está la apuesta, y este hace parte de mi trabajo de grado, decir cómo efectivamente la satisfacción entra, o más bien cómo la responsabilidad, la teoría general de la responsabilidad recibe a la satisfacción como una forma de reparación de carácter no pecuniario, ¿cierto? Entonces de una vez estamos haciendo una apuesta a que efectivamente la satisfacción es una forma de reparación de carácter no pecuniario. Comenzaré entonces planteando el problema, contando un poco que efectivamente en el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, desde el comienzo hubo la posibilidad de aplicar estas formas de reparación no pecuniarias. El primer caso lo tenemos con un precedente bastante importante y muy conocido en nuestro ámbito, que es el caso Villaveses. Es un caso en donde efectivamente hay un señor muy pudiente que le construye un mausoleo a su esposa. Allá están sus cenizas y por error del municipio, bueno, en esa época tenemos, bueno, y todavía el cementerio era de propiedad del Estado, sacan los restos de la esposa, destruyen el mausoleo y los depositan en una fosa común, ¿cierto? En este precedente, que es del año de 1924,
que ordena en ese momento la Corte Suprema de Justicia, que era la que tenía la competencia para resolver estos asuntos. Ordena que el señor Villaveses tenga la posibilidad de tener un monumento, si bien ya los restos de su esposa no van a estar ahí, pero sí un lugar donde rendir respeto por el fallecimiento de su esposa. Entonces tenemos que decir que si bien la forma más aceptada para resarcir el daño, los perjuicios, es el dinero, también tenemos que decir que desde el comienzo esta posibilidad estuvo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tenemos que decir entonces que luego, desde el año 2007 y por la incorporación o siguiendo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se incluyen todas estas formas de reparación no convencionales, no tradicionales, a la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Pero qué sucede allí? El primer problema es que hay ausencia de motivación en su aplicación. El juez, cuando aplica estas formas de reparación, no dice por qué aplica una medida y no otra, cuál debe ser el alcance, cómo debe hacerlo, ¿cierto? Sino que lo hace como un checklist. Digamos que ese es el nombre o la característica que he encontrado. También, ¿qué sucede? Que hay una aplicación disímil a casos fácticamente similares. Si bien ningún caso es igual, porque en un caso hay lugar a una ceremonia pública y en otro no, y esto se da particularmente en relación con una masacre que tuvimos nosotros en el año 2002, una masacre de Bojayá, en donde las FARC encierra 119 personas en una iglesia y allá prende un cilindro bomba y fallecen todas las personas. Y claro, las víctimas empiezan a demandar al Estado de manera individual y en unos casos se ordenan las disculpas y en otros no. Y en una oportunidad, pese a haberse ordenado esas disculpas en sede de amparo, estas medidas son revocadas, aduciendo que el Estado ya se disculpó en otra ceremonia. Entonces, la posibilidad de que frente a casos similares se estén adoptando medidas totalmente distintas. Otro problema es que se dan órdenes a quien no fue parte en el proceso. Efectivamente, cuando se ordena o se adoptan estas medidas de reparación, el juez le da la orden, puede ser a otra entidad del Estado, pero si bien no tuvo parte allí, o inclusive a un particular para que implemente estas formas de reparación. Digamos que otro aspecto importante y muy controversial es que la adopción de estas medidas eventualmente invade la órbita de facultades del Ejecutivo, lo cual podría ser la adopción de políticas públicas en el escenario de la reparación. Y ello ha sucedido en varios casos y a modo de ejemplo traigo uno muy representativo en donde se da, es un caso de un recluso que tiene problemas de salud y evidentemente luego recupera la responsabilidad, demanda al Estado porque los problemas de salud que le fueron generados en la reclusión, y como forma de reparación no convencional se ordena la construcción de centros carcelarios con los servicios sanitarios aptos para todos los reclusos. Entonces, mirar allí si eventualmente ello está relacionado con el daño y con el perjuicio generado a la víctima o si se va más allá. Otro ejemplo es cuando se da la orden del Estado de adoptar un plan integral de inteligencia tendiente a lograr un control estructural y efectivo de los miembros
del ejército, ¿cierto? Son medidas entonces que no siempre, o digamos van más allá, porque la adopción de una política es propia del escenario del Ejecutivo o bien del Parlamento. Ya habrá que mirar en cada ordenamiento jurídico. Y finalmente, en nuestro caso, se presenta como problemática la situación que es la primera forma de resarcir el daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Esta es una categoría bastante cuestionada, pues todavía no sabemos bien qué es, y sin embargo podríamos decir que todo daño afecta a un bien o un derecho constitucionalmente amparado. Esa es la primera cuestión entonces, que es la problemática que se presenta al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa. Luego tenemos que mirar entonces que dentro de esas medidas tenemos de manera general la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición a lo largo del trabajo, y esto hace parte de otro capítulo, de la segunda parte del trabajo. Diré por qué si pretendemos conservar estas formas de reparación, la única que quedaría como forma de reparación es la satisfacción. Y eso adoptando un significado, un concepto estricto de lo que sería satisfacción. El segundo propósito luego es mirar entonces, la satisfacción es una de estas medidas y evidentemente, y también tiene todas estas dificultades de las otras formas de reparación no pecuniarias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar qué es la satisfacción. La satisfacción del estado de la cuestión que realicé en el trabajo es identificada como un principio del derecho internacional, una forma de reparación, una indemnización equitativa y una función de la indemnización del daño moral. Como principio del derecho internacional, se ha establecido en el marco de la responsabilidad internacional de los estados que debe orientar todos aquellos casos de vulneraciones en donde el daño no sea susceptible de una indemnización. Tenemos que decir entonces que no podríamos, pues que en principio, valga la redundancia, la satisfacción no satisface las características para ser un principio y en consecuencia, porque ello sucedería una de dos cosas: desaparecería, primero pues como principio no satisface todos los requisitos de principio porque tiene excepciones y no cumple todas las características que debe tener un principio. Luego, como indemnización equitativa, ha sido conceptualizada, concebida en el derecho internacional de los derechos humanos, pero en el marco del sistema europeo de derechos humanos, en donde lo que se ofrece es una indemnización, es decir, una suma conocida como just satisfaction, que corresponde a todos los daños padecidos por la víctima. Ahí están incluidos tanto el daño material como el inmaterial. Y finalmente, como función de la indemnización del daño moral, tenemos que decir que ha sido entendida, claro, como la función que cumple, entre otras, el dinero, y es satisfacer las pretensiones o las necesidades o ese deber, ese incumplimiento al deber de no dañar que sufre la víctima. ¿Cierto? Tenemos que decir que no puede ser entendida como una función de la indemnización del daño moral
porque desaparecería como forma de reparación, porque en sí misma el resarcimiento, la reparación del daño busca satisfacer a la víctima, ¿cierto? Entonces tenemos que excluir o nos separamos de la postura de entender la satisfacción como una función de la indemnización del daño moral. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda la satisfacción como forma de reparación, y esa es la apuesta que hace el trabajo, pero entendida la satisfacción como todas aquellas medidas de carácter no pecuniario, y entraremos a mirar que también hay que adoptar una posición sobre lo que es una medida pecuniaria y no pecuniaria, que buscan restablecer o subsanar el irrespeto que se ha generado por el incumplimiento del deber de no dañar, causado en este caso o atribuible en este caso al Estado, y que no está vinculado a acciones que pretenden la reintegración o el restablecimiento material de la situación, porque ello es imposible. Esa sería la apuesta. Ahora, pasando al tercer punto, ello que es el relacionado a la inclusión de la satisfacción en el marco de la teoría de la responsabilidad del Estado. ¿Esto qué finalidad tiene o por qué se desarrolla este aspecto? Pues es pensar que la satisfacción como forma de reparación no está aislada, sino que está en el contexto de la responsabilidad del Estado, o podemos decir también que en el contexto del derecho de daños, pero ello implica adoptar una posición de lo que es la responsabilidad en un ordenamiento jurídico en particular, la noción de reparación, las formas de reparación, es decir, para lograr separar conceptualmente la satisfacción de las otras formas de reparación y su relación, en este caso, con el daño inmaterial. Para decir que en el contexto, partir por el primer punto, el concepto de responsabilidad en el contexto colombiano, la responsabilidad y particularmente la responsabilidad del Estado tiene unos límites particulares y que están expresamente establecidos, en nuestro caso en el artículo 90 de la Constitución, que dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción u omisión de las autoridades públicas. Ello lleva a la primera consecuencia, que es decir, que la satisfacción en este escenario solo podrá ser consecuencia de la atribución de responsabilidad al Estado y como una forma de reparar esa violación del deber de no dañar por parte del Estado. Luego tenemos que adoptar una noción de reparación, y aquí de manera rápida decir que la reparación puede ser entendida en un contexto judicial o por fuera del escenario judicial, que sería en nuestro caso en un escenario de carácter administrativo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el escenario judicial la reparación es fruto de esa atribución del daño que se hace en este caso al Estado, es decir, que requiere de la declaración previa de responsabilidad, mientras que en la reparación por vía administrativa no se requiere de que se configuren todos los elementos para que se configure la responsabilidad del Estado. Ello deriva en varias diferencias e incide directamente en la forma de reparar. ¿Por qué? Porque en la reparación judicial lo que se busca es alcanzar o dar cuenta de la segunda mejor alternativa para enmendar la violación al deber de no dañar
mientras que en la reparación por vía administrativa lo que se busca o se apunta en este caso es a la reconstrucción de un tejido social y en nuestro caso particular, en el caso colombiano, a lograr el restablecimiento del tejido social. En consecuencia, entender la reparación en cada uno de los escenarios impacta directamente la extensión de la medida de satisfacción que puede tener cuando estamos en un proceso judicial de responsabilidad a cuando estamos en el proceso, la vía administrativa, es decir, donde no hay un proceso de responsabilidad del Estado. Otro aspecto importante es la relación de todas las formas de reparación para apostar a que la satisfacción es una forma de reparación. Ella debe tener o debe deslindarse conceptualmente de las otras formas de reparación. Y por ello entonces se diferencia de la reparación in natura, pues como dije al principio, la satisfacción no está dirigida a el restablecimiento material o a tratar de volver las cosas al estado anterior como lo haría la reparación in natura. No está dirigida tampoco a la rehabilitación, entre otras cosas, porque no soy partidaria que la rehabilitación obedece más bien a un daño emergente futuro, porque la rehabilitación en su significado es dar todas estas medidas de atención médica, psicológica, legal, para que la víctima vuelva a gozar de todos sus derechos, y ello sería un daño emergente futuro que puede ser compensado en especie o a través de una suma de dinero o el Estado brindando estos servicios. Y además, y aquí es donde es importante la cuestión también, es que se separa de las garantías de no repetición, y la apuesta es que las garantías de no repetición, al ser concebidas como aquellas que buscan la adecuación legislativa o administrativa del comportamiento del Estado, no hacen parte, no están dirigidas al resarcimiento o a la reparación de la víctima, entonces pueden ser también separadas conceptualmente de la satisfacción, quedando, o en síntesis, quedando en el ordenamiento, las propuestas en el ordenamiento jurídico colombiano, la forma de reparación, el restablecimiento in natura, la indemnización, que es la entrega de una suma de dinero, y la satisfacción comprendida en un sentido estricto, no sé si podría decirse estricto, solamente, insisto, con aquellas medidas de carácter no pecuniario tendientes a subsanar o enmendar esa falta de respeto o ese desconocimiento del deber de no dañar atribuible al Estado, que no comporta acciones tales como la reintegración material o in natura del derecho. En síntesis de la exposición, podemos concluir que hay una dificultad en la adopción de estas formas de reparación, particularmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ámbito en el cual se adscribe el trabajo, que hay una necesidad de redefinir qué es lo que se entiende por satisfacción y separarla conceptualmente de las otras formas de reparación, y que el primer paso que propongo debe darse es que la teoría de la responsabilidad o la teoría del derecho de daños ofrece luces o un camino a cómo debe incorporarse la satisfacción como forma de reparación en el ordenamiento jurídico colombiano. Gracias.